Otro de los elementos de la definición, a petición de parte debidamente sustentada. Es decir, aquí no hay medidas cautelares de oficio. No hay medidas cautelares de oficio en los procesos contenciosos administrativos. Tiene que ser a petición de parte. Y lo otro es que se establece pues una carga que me parece elemental, y es, además de solicitarse por la parte, pues tiene que sustentarla. Y ojo, me parece, y vamos a ver ahora cómo la carga de argumentación en este régimen de protección cautelar es bien fuerte. Cuando digo carga de argumentación, no estoy haciendo referencia a que el memorial en el que se lo solicite tenga 150 folios, ¿sí? Y 20 citas de jurisprudencia y 350 de doctrina. No, todo lo contrario, creo que eso no se lo lee nadie. Sí, nadie. Lo que estoy diciendo es que la carga de argumentación debe ser sólida, sólida en la medida en que sea clara y contundente para explicar por qué procede la medida. Entonces, ojo con eso en la sustentación, y se van a dar cuenta ahora cuando miremos los requisitos que se debe fundamentar bien, se debe fundamentar bien. Relación directa y necesaria con las pretensiones de la demanda. Por supuesto, recuerden que el 229 señalaba, y lo hemos dicho varias veces, o señala, que las medidas cautelares, por sobre todo a lo que apuntan, es a garantizar y a proteger el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia. Entonces yo no puedo pedir una medida cautelar que no tenga nada que ver con las pretensiones de la demanda. Y eso es muy importante para defenderse de esas solicitudes de medida cautelar que son exageradas, que son desproporcionadas, ¿sí? Que son fuera de contexto, ya que se ha hablado tanto del contexto en esta mañana. Y es que hay que decirle al juez, ojo, niéguela, porque es que no tienen ninguna relación, o no tienen relación directa, mejor, porque pueden que tengan relación indirecta, pero no directa, como lo establece la norma, y necesaria con las pretensiones de la demanda. Entonces, hay que tener en cuenta eso. Lo otro, que se pueden decretar las que se consideren necesarias para proteger y garantizar el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia. ¿Qué me interesa resaltar acá? Que adviertan ustedes que la norma dice que, cuando dice que las que considere necesarias, se está refiriendo al juez. Le está diciendo al juez, el juez puede decretar las medidas cautelares que considere necesarias para esto. Y eso puede prestarse para confusiones, porque eso podría llevar a pensar que entonces el juez puede decretar de oficio. Y eso no es cierto. Lo que establece más bien la norma es que, como el régimen de medidas cautelares es innominado, si usted le sustenta bien la necesidad de que se decrete una medida cautelar, no importa que usted se haya equivocado en el tipo de medida cautelar. El juez le dice, mire, no es esa medida cautelar la que se necesita para proteger y garantizar el objeto de la sentencia ni la medida del proceso. Pero usted me convenció de que necesitamos una intervención cautelar, así que la que vamos a decretar es esta. ¿Sí me entienden? Y ahí hay una diferencia sustancial. Esa es la que yo creo debe ser la posición o la lectura mejor que se debe dar a esa norma. No constituye prejuzgamiento. A la doctora no le gusta, no constituye prejuzgamiento. Esta es una pelea, una pelea. Una pelea de todos los sistemas procesales. Las medidas cautelares que no constituyan prejuzgamiento. Vamos a hablar al final de esta intervención de dos principios o dos reglas que eran propias de las medidas cautelares y que ahora nos las tenemos de otros sistemas procesales y que ahora nosotros las tenemos que asimilar, que se llaman el periculum in mora y la apariencia de buen derecho. Y eso se necesita para que se decrete una medida cautelar. Entonces, no es prejuzgamiento, porque el juez, eventualmente, así decrete una medida cautelar, puede terminar proferiendo un fallo que sea contrario a la parte demandante. Cuando yo era magistrado auxiliar, a nosotros nos pasó. Yo preparé una medida cautelar suspendiendo
un acto administrativo y en efecto se suspendió y luego en el debate, en el proceso, nos dimos cuenta que no, que el acto era legal, ¿sí? Y se negaron las pretensiones de la demanda. Pero tengo que ser honesto, esa no es la usanza, eso no es lo que generalmente ocurre. Lo que generalmente ocurre es que precisamente por el periculum in mora y por la apariencia de buen derecho, cuando se hace el análisis de la medida cautelar y se decreta, eso es un punto a favor del demandante. No solo porque le están protegiendo cautelarmente su derecho, sino porque acuérdense que el que la profiere es un ser humano y ya se inclinó por darle la razón en algo porque hay apariencia de buen derecho, ¿ok? Y el juez está obligado a verificar que hay apariencia de buen derecho. Ahorita concretamos un poquito eso de apariencia de buen derecho. Entonces, para redondear esto, que es predecible que se pueda perder, miren, en el derecho eso se usa, ¿sí? Yo ahora que estoy en el otro lado de la baranda, ¿sí? Hay entidades a las que asesoro que me dicen el revisor fiscal me está pidiendo un concepto de probabilidades de este proceso que usted nos maneja. Y a mí me toca decirle cuál es la probabilidad desde el punto de vista jurídico que yo creo que tiene, ¿sí? Entonces a veces les digo, 90-10 están perdidos, y yo los dije desde el comienzo. A veces digo 70-30, aquí hay fundamentos, o a veces digo 50-50, pues no está claro. ¿Sí me entienden? Entonces, uno sí puede echar mano de eso y decía, veámosle el lado bueno. Desde el punto de vista del Estado, esta puede ser una herramienta interesante. Esta puede ser una herramienta interesante porque si ustedes ven que hay unas medidas cautelares muy fuertes que se adoptaron y hacen el análisis de todo lo que está pasando en el proceso, pueden llegar a la conclusión y decir las probabilidades de que lo perdamos son muy altas. No nos llamemos a engaños. Uno cuando está contestando demandas, uno sabe cuáles son las probabilidades de ganar o perder ese proceso, ¿sí? Que a los comités de conciliación no les guste que uno les diga que las probabilidades son 10 en 1 de perderlo, está bien, pero eso es verdad, o sea, uno sabe cuando el proceso está casi que perdido. A veces uno lee demandas tan contundentes, tan bien hechas, con unas pruebas tan sólidas, que uno dice, esto está perdido. Es más, que uno dice, mierda, ¿y cómo contesto esto? ¿Sí o no? Porque uno puede evitar desgastes procesales. ¿Sí? Por ejemplo, ¿por qué no acudir en esos casos cuando hay de por medio de la legalidad de un acto administrativo, ¿sí? A una figura que nadie ha usado y que ahí está, que se llama la oferta de revocatoria? ¿Sí? Y uno se va y le dice a su entidad a la que uno asesora, estamos perdidos, miren esta medida cautelar. No hay nada que hacer, nos van a decretar la nulidad del acto. Y esto es un desgaste, los que le echan número a todo, que bueno, según lo que contaban ahora, eso cuesta un billete, pues. Entonces, ahorrémonos ese billete, ¿sí? Porque además el acto ya no va a estar surtiendo efectos, ¿sí? Vamos a entrar en el desgaste, se puede ya incluso predecir qué nos van a decir en la sentencia, revoquemos este acto administrativo. El Consejo de Estado tenga la razón en ese, para mí, prejuzgamiento, porque para mí eso es un prejuzgamiento, más no estoy diciendo que tenga la razón porque adicionalmente es algo absurdo, es algo que definitivamente ya la misma ley no me permite ni siquiera aplicar esa medida cautelar. ¿Y qué ha generado eso? Como dijo usted anteriormente con Petro, la tutelatón de ese demandante porque no podemos cumplir la medida cautelar. Bueno, en ese escenario, bueno, hay que suplicar la medida, ¿no? Hay que suplicarla y demostrar por qué la fundamentación jurídica de esa medida cautelar es bien discutible. E incluso si en sede de súplica, ¿sí?, resuelven confirmar la adopción de la medida, pues yo creo que hay que pensar en una tutela. Y entonces ahí sí no revocatoria. ¿Sí? Porque si usted considera que jurídicamente eso es un esperpento y la entidad considera que jurídicamente es un esperpento, pues ahí sí hay que dar la pelea hasta el final. Pero si estamos en otro escenario donde usted lee, y yo espero que todos ustedes sean de esos que cuando la decisión es contraria
a sus intereses o a los de su cliente o a los de la entidad donde trabajan, los convence, tengan la capacidad de decir, ¿qué hacer? Esto es claro, esta argumentación es sólida, ¿sí? Y ojo con las argumentaciones también vía tutela, ¿no? Porque para que proceda la acción de tutela por un defecto sustantivo, que serían esos casos, tiene que ser irracional la posición del juez. Si es racional, el juez de tutela le va a decir, no me meto, porque es metérmele a la independencia. Tiene que ser absurda la aplicación de la norma o la interpretación de la norma, según sea el caso. Bueno, entonces, vean ustedes que yo sí creo que ahí le permite a uno, en ciertos casos, decir, ojo, aquí esto se va a acabar. Y en acciones populares y de tutela, dice que sí se pueden decretar de oficio, dice el del 229 en la última parte, pero ojo, en tutelas no, sentencia C284 de 2014, eso fue declarado inexequible. Bueno, entonces, para que lo tengan en cuenta. Tipos de medidas cautelares. La norma establece que hay unas medidas cautelares de carácter conservativo o conservativas. ¿Qué se busca a través de ellos? Vea, conserve mi situación jurídica o una situación jurídica en particular en el estado en el que está hasta que haya sentencia o cambie la situación que dio lugar o que va a dar lugar a la adopción de la medida. Bueno, entonces, fíjense ustedes que ahí es muy importante y aquí no se está hablando de acto administrativo, de hecho administrativo, de omisión administrativa, nada. Aquí se habla de cualquier proceso, cualquier que sea la circunstancia, pueden decretarse medidas cautelares de carácter conservativo. Manténgame la situación, ¿bien? De suspensión. Pueden ser de suspensión de un procedimiento. Vean ustedes, incluso de un procedimiento contractual, ¿bien? O de una actuación administrativa que eventualmente no se está surtiendo. Ahí yo las dificultades que veo para que esto se dé es que si la actuación administrativa no ha llegado a su fin, no veo claro que se pueda demandar, ¿sí? En la práctica no veo claro, porque si usted demanda un acto de trámite, a ver, ese no es susceptible de control judicial. Entonces, lo que se me ocurre, porque nunca he visto nada de eso, es que contractualmente es posible, porque ahí se profieren unos actos, ¿sí? Que son, por ejemplo, anteriores a la celebración y ejecución del contrato, que pueden ser demandados, y ahí sí. O se me ocurre que sea alguna actuación administrativa muy compleja donde se produzcan hechos u operaciones administrativas o algo así. Bueno, bien, anticipativas o preventivas. Entonces ahí lo que se busca establecer es, ojo señor juez, adopte esta medida, llámela como quiera, póngale el nombre que quiera, pero yo lo que quiero con esta medida, con esta orden que usted profiera, es evitar o prevenir un daño o que se agraven los efectos de un daño. Hay una discusión que creo que deben tener, y es larguita, y es en los procesos de cobro coactivo, ¿sí? Porque el 101 del Código ya no permite que con la demanda se suspenda el cobro, ya no hay esa prejudicialidad por el 101 del Código. Hay una discusión de si se aplica el Código, el 101 o el Estatuto Tributario. Bueno, esa es una cosa aparte, pero lo que les quiero decir es esto. Ojo, porque hay sanciones o imposición de obligaciones dinerarias de actos administrativos gigantes. Gigantes, y quiero decir, piensen en este escenario, piensen en el escenario de una responsabilidad fiscal. Y que a un particular, cuando digo particular puede ser servidor público, mejor a un gestor fiscal, para ser más técnicos, le impongan o sea objeto de un fallo de responsabilidad fiscal de 1.000 millones de pesos.
y vive de su sueldo, ¿ah? Y está demandando el acto, y al mismo tiempo está avanzando el cobro coactivo, y la entidad con facultades de proferir medidas cautelares. Yo creo que uno tendría que pensar en, donde usted no decrete la medida cautelar, me jodí, porque me embargan, o sea, donde siga adelante esto, adiós, ¿bien? Entonces, otra vez, hay que pensar en todos estos escenarios, hay que pensarlo. Suspensión de los efectos de un acto administrativo, les decía, aquí lo que se busca en concreto es que el acto administrativo no siga surtiendo efectos, ¿sí? Con las reglas que vamos a ver ahora y cualquier otra que se les ocurra. Es decir, si ustedes están pensando en una medida cautelar que dicen, vea, la decisión en este proceso que cumple el cometido de la protección cautelar del código, no me suena ni conservativa, ni de suspensión, ni anticipativa, y no es una suspensión de los efectos del acto, no importa, plantéenla, porque estamos en un régimen de protección cautelar, o mejor, en un régimen de medidas cautelares innominadas. Bueno, bien, miremos entonces las de suspensión de procedimientos y de actuaciones y eso. Acá hay una regla que hay que tener en cuenta, y es que la norma señala que sí se puede acudir a la suspensión, pero establece, si me permiten el término, una especie de última ratio, ¿sí? Porque dice, ojo juez, revise que no hay otra posibilidad de conjurar o de superar la situación que da lugar a que se adopte la medida de suspensión. Es decir, le dice al juez, vea, analice muy bien. ¿Y por qué? ¿Por qué creen ustedes? Pues porque eso es meterse en facultades de la administración. Es decir, esto es venir a decirle, pare, señora administración, no siga ejerciendo sus funciones. Entonces el requisito es poderoso, tanto en argumentación, por razones de existencia del requisito, hemos dicho, y por los efectos que tiene, y por toda la intervención y poder que le da el código al juez. Entonces, ¿qué peligro? Sí, es difícil, es duro, pero vean que no se puede decretar porque sí. El juez tiene que hacer un análisis que lo lleve al convencimiento de que no hay otra posibilidad de conjurar la situación que dio lugar a la solicitud de la medida cautelar. Y ojo, no solo el juez, y esto para que lo tengan en cuenta, para que en los eventos en que vayan a descorrer el traslado de las solicitudes. Me parece que también el demandante, quien solicita la medida cautelar, está en la obligación de demostrarle al juez eso, de decirle al juez, aquí no hay otra opción, le toca suspender, porque si no, este proceso no sirve para nada. ¿Sí ven? Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta, insisto, para que cuando descorran ese traslado, dejen de presente, ojo, señor juez, es que aquí no se está diciendo en la solicitud que esta sea la única opción que tenemos. Bueno, y además de eso, para que tengan en cuenta lo siguiente, que si ustedes consideran que hay otras salidas que se pueden adoptar, distintas a la suspensión de un procedimiento, de una actuación, pues le adviertan al juez y le digan, no, pero este señor tiene esto y esto. Entonces, ¿por qué me va a paralizar la actividad si hay estas otras? ¿Sí? Por supuesto, vean la estrategia, vean cada caso concreto. Si ustedes ven que es muy débil la sustentación, pues no le den pistas a la contraparte. Simplemente digan, concéntrense en la sustentación. Pero si ustedes ven que la sustentación es fuerte, pero quieren mitigar la adopción de la medida porque tendría unos efectos graves para la administración, pues entonces planteenle otra salida. ¿Sí ven? Habría que ver cada caso, pero aquí es un tema también de estrategia de defensa. Bueno, de todas maneras, fíjense ustedes que si se adopta la decisión, el juez debe señalar las pautas. Y dice, veo, la suspendo. Pero además de suspenderla, la voy a suspender así, asá, y además administración,
adopte ciertas medidas que me permitan a mí resguardar los derechos de manera provisional y lo dejo continuar con su actuación. ¿Ok? Entonces, insisto, ¿es poderoso? Sí, es que hay quienes critican mucho este régimen cautelar porque dicen, es que es muy fuerte. Sí, pero tiene exigencias, no es discrecional, no es arbitrario. Se tiene que cumplir todo eso para que se pueda dar. ¿Bien? Bien, ¿cómo quedó la suspensión provisional de los efectos del acto administrativo? La oportunidad, igual que cualquier medida cautelar, en cualquier estado del proceso. En cualquier estado del proceso. Con la demanda o en documento aparte, como quieran. ¿Sí? Ahí el tema de la rigidez formal, vean que sufre una variación sustancial, que es pídamelo cuando quiera y además, por supuesto, susténtela, el 229 lo exige, y puede ser en la demanda o en cualquier actuación procesal. ¿Por qué procede? Ojo, cambio sustancial, y eso es lo que está padeciendo la doctora, por un análisis de los argumentos y de las pruebas. Se acabó entonces el tema de la infracción manifiesta. Ya la doble columna no es necesaria. Este es un tema donde se le pone en principio al juez la siguiente tarea, por supuesto luego de la sustentación que debe hacer quien solicita la medida. La tarea del juez es, coja mis pruebas, coja mis argumentos, coja las pruebas y coja los argumentos de la entidad que profirió el acto administrativo y determine si en principio el acto es contrario o no al ordenamiento jurídico. Ah, no, fuerte, por lo que usted acaba de decir, fuerte. Si el juez me dice que en principio mi acto es contrario al ordenamiento jurídico y por eso suspende sus efectos, pues empieza el problema de la prejudicialidad, del prejuzgamiento mejor, etcétera, etcétera. Pero yo creo que la filosofía de la medida es buena, ¿sí? Insisto, porque hay casos concretos que los viví como magistrado auxiliar, en donde me di cuenta, sí, es posible decretar la suspensión de un acto y luego en la sentencia denegar las pretensiones de la demanda, ¿ok? Pero además, porque lo que quiere evitar la norma es que un acto que viole el ordenamiento jurídico siga surtiendo efectos, es decir, para hablar en términos de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado. Esta es una norma que, como está a mi modo de ver, hace una especie de prevención de agravación del daño antijurídico, ¿sí? Porque si un acto que es contrario a derecho sigue surtiendo efectos, pues el taxímetro sigue marcando en términos de reparación del daño. ¿Bien? Porque indemnizo tanto daño como tanto se ha causado. Bueno, entonces, fíjense ustedes que la suspensión provisional desde ese punto de vista es sano. ¿Problemas de la suspensión provisional? Pues la que presenta cualquier herramienta en manos de un juez que es ser humano. Por ejemplo, que las cosas no funcionen. Ahora sí, cuénteme su caso. Pues de la resolución que declara, el rechazo de una solicitud de formalización minera. Ahí hay un componente, y es que esa solicitud la realizaron 2 personas. Una de esas personas era alcalde municipal de X municipio. Entonces él estaba inhabilitado para solicitar ese contrato de concesión por ley 685. Es una de las inhabilidades para poder ser titular de un derecho minero. Cuando se rechaza, él demanda, por un lado, la esposa, que es donde me decretan las medidas cautelares. La sustentación de la medida cautelar fue muy técnica. ¿Técnica en qué sentido? Entonces ellos contratan unos peritos ya para efectos de la sustentación de la medida cautelar, donde demuestran que si se suspende la actividad minera donde ellos la están ejercitando en ese momento, donde están haciendo la explotación minera, se van a inundar los pozos, se van a inundar las bocaminas y efectivamente va a generar un perjuicio inmenso.
Por ese motivo es que principalmente se concede esa medida cautelar. Pero efectivamente, ¿qué ha generado eso? Como autoridad minera no podemos darle cumplimiento a la medida cautelar, así sea una orden judicial, porque es imposible. Y eso ha generado la tutelatón. Gracias a Dios no se ha ganado la primera y estamos esperando ¿Qué ha dicho el juez de tutela? ¿Ah? ¿Qué ha dicho el juez de tutela? La improcedencia de la acción de tutela, porque todavía está en la súplica, y la otra fue porque ellos no podían, la interpuso ante un tribunal, y el tribunal le dijo que él no era el que podía conceder una acción de tutela frente a una decisión del Consejo de Estado. Era el mismo Consejo de Estado. Pero es que no es contra una decisión del Consejo de Estado, es contra la decisión de su entidad que dice no la puedo cumplir. Claro, pero él está poniendo la tutela es por el incumplimiento de ese fallo, pero le dice el tribunal no. Igual ha puesto 2 tutelas, las 2 han sido inválidas por no ser procedentes, pero la medida cautelar pues igual ahí Bien. Continuamos. Entonces, un problema sería qué hacer con el cumplimiento de esa orden, ¿sí o no? Listo. Y la otra, que tiene que ver pues con la medida, ya metieron el recurso, ¿no? Ya interpusieron el recurso. Listo. Listo. Pues analicemos este caso concreto a partir de lo que acabamos de decir de los requisitos, ¿sí? O sea, es decir, comparemos. ¿Cuál es la primera deficiencia que ustedes le ven, según lo que nos ha contado la doctora? No conocemos ninguno de la providencia, o por lo menos la mayoría no tenemos conocimiento de la providencia, entonces nos valemos de la información que nos da la doctora. Entonces, ¿cuál es la primera deficiencia que ustedes ven de esa decisión, si se dio tal, y cómo lo dice la doctora? Vean que hay una que sale bien, por decirlo alguna cosa, al rompe. Y es esta, lo de los efectos. Lo de los efectos. La doctora nos dice, vea, el fundamento para decretar la suspensión provisional fue que precisamente hubo una carga probatoria bien fuerte en la solicitud que demostraba en principio que si el acto surtía efectos, iban a haber unas inundaciones y unos perjuicios graves, ¿ok? Bien, pero la pregunta ahí es, ¿y? Que la norma lo que me dice a mí es, listo, tiene que haber una demostración sumaria de los perjuicios cuando haya nulidad y restablecimiento del derecho. ¿Pero me basta con eso para que se suspenda provisionalmente el acto? No. Entonces esa es la gran incógnita que surge de este relato en principio, y es, ¿pero hubo infracción de las normas? ¿Hubo o no infracción de las normas? Porque la medida cautelar no se podía decretar solo por esto. También, acompañado de eso, tenía que demostrarse que hay infracción de normas superiores, ¿sí? Pero entonces, lo que me interesa que miremos, porque me parece que no tiene unos problemas para solucionarle, me parece que usted los está sorteando como es, y es recurso de súplica, decirle venga. Lo otro es esto, lo del cumplimiento. Hay una discusión sobre los efectos de los recursos en tratándose de medidas cautelares, ¿sí? Entonces, miremos el 236, por favor, si usted me ayuda, ¿lo puede leer? Recursos. El auto que decrete una medida cautelar será susceptible del recurso de apelación o del de súplica, según el caso. Los recursos se concederán en el efecto devolutivo y deberán ser resueltos en un término máximo de 20 días. Las decisiones relacionadas con el levantamiento, la modificación o revocatoria de las medidas cautelares no serán susceptibles de recurso alguno. Bien, ok. Entonces, ahí hay una discusión, y hay una discusión en estricto sentido porque
en materia electoral, pareciera que hay una norma que indica que es en el efecto suspensivo. Pero además, la norma general de recursos ordinarios que establece el código de los artículos 242 y siguientes, establece que la regla general es que el efecto de un recurso es ¿en qué sentido? En el suspensivo, Pero la jurisprudencia no se ha puesto de acuerdo, ¿ok? El Consejo de Estado en unos casos ha dicho siempre es el suspensivo, que es la regla general, y solo en determinados eventos puede ser el devolutivo, etcétera. Pero esa discusión, a mi modo de ver, sí toca resolverla teniendo en cuenta el tema de la garantía de la protección cautelar. Y además también diciendo, esa es una norma especial. Entonces esa, para el cumplimiento, no nos sirve. Nos tiene que decir ya. Pero hay una solución a eso, a mi modo de ver, y me voy adelantando, que está en el mismo código. Porque el código señala, a diferencia de lo que ocurría con la suspensión provisional, y yo se los decía que hacía parte de uno de los elementos de este nuevo régimen de protección, y es que la medida no es rígida. Es decir, la norma señala, creo que la tengo acá si no la leemos, y nos adelantamos un poquito no pasa nada. 10. Revisión de las medidas. Artículo 235. Levantamiento, modificación y revocatoria de la medida cautelar. El demandado o el afectado con la medida podrá solicitar el levantamiento de la medida cautelar prestando caución a satisfacción del juez o magistrado oponente en los casos en que ello sea compatible con la naturaleza de la medida para garantizar la reparación de los daños y perjuicios que se llegaren a causar. La medida cautelar también podrá ser modificada o revocada en cualquier estado del proceso, de oficio o a petición de parte, cuando el juez o magistrado advierta que no se cumplieron los requisitos para su otorgamiento o que estos ya no se presentan o fueren superados o que es necesario variarla para que se cumpla según el caso. En estos eventos no se requerirá la caución de que trata el inciso anterior. La parte a favor de quien se otorga una medida está obligada a informar dentro de los 3 días siguientes a su conocimiento todo cambio sustancial que se produzca en las circunstancias que permitieron su decreto y que pueda dar lugar a su modificación o revocatoria. La omisión del cumplimiento de este deber cuando la otra parte hubiera estado en imposibilidad de conocer dicha modificación será sancionada con las multas o demás medidas que de acuerdo con las normas vigentes puede imponer el juez en ejercicio de sus poderes correccionales. Gracias, muchas gracias. Entonces, doctora, ¿se lo resolví? Bueno, se lo tiene que resolver el Consejo de Estado, pero yo le doy la herramienta. Sí. Ya, listos, muy bien, van muy bien. Entonces, ¿y por qué? Porque es que usted me dijo, vea, ojo, que es que el fundamento que le sirvió de base al Consejo de Estado para decir que sí se podía, etcétera, fue suspendido por el mismo Consejo de Estado. Entonces hay que avisarle al Consejo de Estado. ¿Y cómo? Con esta norma. Hay que decirle al Consejo de Estado, oiga, un momentico, listo, me la decretó, yo se la cumplo, pero miren la imposibilidad jurídica que me tiene. Porque el mismo Consejo de Estado, es decir, la misma corporación judicial, me suspendió eso. Y porque vea esto, y echar ese cuentico que usted nos acaba de echar bien echadito. En consecuencia, haga un favor, levánteme la medida. Porque este régimen de protección cautelar permite precisamente que la medida no sea rígida, por todo lo que está en juego. ¿Bien? Entonces, las demás medidas, miremos uno a uno los requisitos que establece y se dan cuenta que este régimen es poderoso, listo, pero que no es mamé y que esto es difícil, esto haciéndole. Pues hay que saber de esto para que tenga que proceder y para que el juez la decrete. Entonces,
Que la demanda esté razonadamente fundada en derecho. Pues eso uno advierte que las demandas deben estar razonadas en derecho, porque si no, incluso no debieron haber sido ni admitidas. Porque si no, habría una deficiencia que se conoce de alguna manera como ineptitud de la demanda. Entonces, yo lo que creo es que la norma apunta a señalar que, pues, que la demanda tenga un grado de seriedad, de rigurosidad, ¿sí?, en la argumentación jurídica. Bueno, pero me parece que el juez de plano, si admitió una demanda, pues tiene que, al menos, sí, tiene que aceptar que por lo menos está razonadamente fundada en derecho. Bien. Que el demandante haya demostrado la titularidad del derecho o de los derechos invocados. Claro, porque aquí lo que se quiere es la protección cautelar del juez. Entonces yo le tengo que decir al juez, vea, yo le estoy pidiendo que me proteja cautelarmente, no unos derechos que están por allá, sino unos derechos de los cuales yo soy titular, ¿ok? Y eso tiene relación con la exigencia que veíamos anteriormente de, valga la redundancia, la relación directa entre la medida que se pide y las pretensiones, ¿bien? Y las pretensiones. Lo otro es que el demandante haya presentado documentos, informaciones, argumentos y justificaciones que permitan concluir mediante un juicio de ponderación de intereses que resulta más gravoso para el interés público negar la medida cautelar que concederla. Entonces, aquí el problema es esa expresión que me permití subrayarles, mediante un juicio de ponderación de intereses. ¿Qué es eso? ¿Qué es un juicio de ponderación de intereses? ¿Qué es más gravoso, si conceder la medida cautelar? Claro, ahí lo que dice es, vea, usted tiene que, en efecto, precisar que es más gravoso para el interés público, no decretar la medida que decretarla. Entonces, como es más gravoso no decretarla, decrétela. Pero esa conclusión se tiene que dar luego de analizar argumentos, documentos, y ¿cómo se hace toda esa argumentación? Mediante un juicio de ponderación de intereses. Entonces, ¿qué es un juicio de ponderación de intereses? Como dirían los españoles, vaya lío. Porque ese es un concepto jurídico indeterminado. Entonces, ¿qué ha dicho la jurisprudencia? Auto 19 de mayo de 2014. Esa es del doctor Jaime Orlando Santofimio, expediente 5019. ¿Qué ha dicho la jurisprudencia en esos casos? Que un juicio de ponderación obedece a las reglas acuñadas por la argumentación jurídica y aceptadas por la Corte Constitucional, según la cual un juicio de ponderación de intereses debe hacerse acudiendo a los juicios de necesidad, idoneidad y proporcionalidad en estricto sentido. Es decir, nos pusieron a estudiar argumentación de esa que está por allá en la nebulosa, ¿sí?, de Robert Alexi, del magistrado actual de la Corte Constitucional, Carlos Bernal. O sea, vean ustedes, en este segundo auto que les pongo de referencia, del 22 de agosto del 2017, este segundo auto es lindo jurídicamente, es bien interesante. Miren esto, una persona demanda un acto administrativo mediante el cual le negaron la sustitución, una sustitución pensional. Una señora que padece una enfermedad terminal, vivía con su hija, única hija, soltera, su hija ya estaba pensionada, muere y la señora queda solita y desamparada, ¿sí? Entonces, pide la sustitución pensional, se la niegan porque le dicen que hay algunos requisitos que no cumple. El tribunal en primera instancia le concede. Dicen, señor, sí cumple los requisitos
de la sustitución pensional y en consecuencia declárese la nulidad y la cosa y désela. Y la entidad prestadora apela. Y el abogado de la señora pide una medida cautelar y es, venga, hágame un favor, señor Consejo de Estado. Allá se demoran un poquito los procesos. Y de aquí a que se resuelva este proceso, mi cliente se muere. Porfa, reconózcasela con el mínimo de manera transitoria, ordene mejor que se le reconozca de manera transitoria hasta tanto usted falle la segunda instancia. Léanse ese auto, por favor. Y entonces el Consejo de Estado empieza, está razonablemente fundada en derecho y le termina diciendo tanto que ya ganó en primera instancia. Que el demandante sumariamente la titularidad del derecho, pues claro, que haya presentado. Y entonces acá se jala una vaina que hay que leerse como 4 veces, porque acude para hacer el test de proporcionalidad, el juicio de ponderación, dice, vea, hay 2 intereses. Los derechos de esta señora y la sostenibilidad fiscal, porque es reconocerle algo sin un título todavía en firme que lo ordene. Entonces yo lo que voy a hacer es acudir a lo que se denomina las fórmulas del peso. Y esas fórmulas del peso es poner los intereses en juego. No se preocupen que en el auto está, y lo explican, y eso es chévere. Pero eso para todos nosotros es extraño, y además porque es con fórmulas matemáticas, y nosotros los abogados tenemos aversión a eso. Pero entonces dice, fórmula del peso, entonces dice, un peso concreto le tengo que dar a cada interés en el caso concreto, un peso en abstracto, ¿sí? Y una probabilidad de las circunstancias. Le otorgan un número según una argumentación que se da, aplican la fórmula y terminan concluyendo, en este caso concreto, es más grave no decretar la medida que decretarla. Así que la decreto. Señores, reconózcanle mientras dura el proceso a esta señora la pensión. ¿Ok? Bien, entonces vean ustedes para lo que da este régimen de protección cautelar. Este es un régimen, aquí yo creo que el caso incluso era fácil, porque una cosa como tan de justicia, ¿sí? Que el Consejo de Estado dijo, no, venga, bacano, apliquémoslo acá de una vez para que den cuenta cómo funciona esto. ¿Ah? Sí, claro, de acuerdo. Pero entonces, sí explica en detalle cuál es la filosofía de la protección cautelar. Y ojo, ¿no? Y ojo, porque el Consejo de Estado lo que está diciendo es, hay que hacer un juicio de ponderación de intereses. Entonces les toca empezar a hacerlo, porque cuando ustedes les corran traslado de las solicitudes de medidas innominadas, ustedes van a tener que empezar a argumentar haciendo juicios de ponderación de intereses y van a empezar a tener que decir, aquí resulta más gravoso negarla, ¿sí? Y empezar a discutir en esos términos si prospera o no, porque ese es uno de los requisitos que establece la ley y que la jurisprudencia viene aplicando. Bien, sigamos. Que se cumplan una de las 2 condiciones, que si no se otorga la medida se causa un perjuicio irremediable, o que existan motivos para considerar que si no se cumple la medida cautelar o no se concede, la sentencia no sirve para nada. La norma dice, los efectos de la sentencia serían nugatorios. No sirve para nada. Bueno, entonces, en ese orden de ideas, mire, ahí está esa condición. Incluso en este caso que les contaba del 2017, la norma dice, esto es disyuntivo, se tiene que dar uno de los 2, pero en este caso se dan los 2. Dice ese auto, perdón, no, es una providencia, es un auto. Bien. Conclusiones de esto. Vean ustedes que el legislador acude acá, se me olvidó poner para que lo tengan en cuenta, no van a citar esto. Entonces se observa la recepción del legislador de qué principios. Lo importante es que tengan en cuenta esto: periculum in mora y apariencia de buen derecho. ¿Qué es el periculum in mora? El periculum in mora consiste en que hay peligro de que la sentencia no tenga los efectos deseados por el transcurso del tiempo. El peligro por la mora.
¿Bien? Y el fumus boni iuris, o apariencia de buen derecho, a lo que apunta es que el juez debe demostrar, y por su parte quien solicita la medida debe sustentar, que en principio, según lo que hay en el proceso, él tiene apariencia de estar en mejor posición jurídica. Pero si ve, entonces uno vuelve, pero ¿cómo así prejuzgamiento? Esto venía desde mucho antes en otros regímenes procesales donde las medidas cautelares son de usanza. ¿Sí ve? Entonces, esa es una discusión de siempre. Están escribiendo tesis sobre el tema, esa es una discusión de siempre. Estas son las medidas cautelares y las medidas cautelares deben hacer esta evaluación. Apariencia de buen derecho. ¿Quién en apariencia es el que está en mejor posición jurídica en el proceso? Respondo. Con esto que sigue, con la caución. Hay una dificultad en términos de nulidad y restablecimiento del derecho, pero le damos la norma. El solicitante deberá prestar caución con el fin de garantizar, vean ustedes, los perjuicios que se puedan ocasionar con la medida cautelar. El juez o magistrado ponente determinará la modalidad, cuantía y demás condiciones de la caución, para lo cual podrá ofrecer alternativas al solicitante. La decisión que fija la caución o la que la niega será apelable junto con el auto que decrete la medida cautelar. La que acepte o rechace la caución prestada no será apelable. No se requerirá caución cuando se trate de suspensión provisional de los efectos de actos administrativos. Entonces aquí lo que hay es una deficiencia. Estrategia ahí. Ojo, miren el tema de medidas cautelares. Si ustedes le piden suspensión provisional en esos casos, usted le puede decir al juez, ya lo vimos. Venga, modifíquemela. Haga una orden de suspensión, ojo, de procedimiento o de actuación administrativa. Y yo la dejo ahí, pero no me decrete suspensión provisional, porque si usted llega a fallar en contra, no voy a tener cómo garantizar los perjuicios que me está causando con la adopción de la medida. Bien, yo acá sí creo que esta debe ser una modificación legal que se haga, porque estoy de acuerdo que no haya caución cuando sea simple nulidad, pero no estoy de acuerdo que haya caución cuando hay nulidad y restablecimiento del derecho, porque ese es un medio de control de carácter resarcitorio y como en este caso se ve, se pueden causar perjuicios. Bien, entonces a mi modo de ver eso es lo que había que hacer. Ahora, ¿qué tiene que hacer en este momento? Yo intentar repetir, ¿no? Ir por esos salarios, ¿cómo? Pues ingéneselo, se me ocurre algo, pero después le digo, si quieren me escribe o algo. Bueno, me encantó verlos de nuevo, que estén bien.